Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a su programa Republicanos 21. Después de bastante tiempo donde nuestro país pasó por distintos avatares, circunstancias, y la iglesia cristiana también, ahí con su visión un poco clara en algunas cosas, muy clara en otras, y en realidad con una visión a veces en política bastante turbia. Estamos nuevamente como cristianos trabajando para usted con el objetivo de seguir informando, actualizando y sobre todo capacitando a la luz de la Escritura, a la luz de nuestra tradición evangélica, a todo el pueblo cristiano que nos ve esta maravillosa audiencia. Y específicamente orientados a todo lo que tiene que ver con el Distrito 21, que es la zona donde nosotros estamos trabajando con los consejos de pastores, con los grupos pastorales, con distintas iglesias y líderes de la iglesia evangélica. Y como siempre estará nuestro amigo, como ya lo advertí, lo avisé en un programa anterior, José Antonio Kast, quien para nosotros es un líder de referencia, es el hombre que Dios está levantando para que levante una voz tanto profética como en lo político, con el objetivo de poder darnos luz, claridad y mostrarnos el camino hacia dónde debemos marchar como nación, como país y cuáles son los mejores destinos que nosotros podemos tener. Por lo cual nosotros también nos adherimos, porque creemos que el pensamiento de José Antonio es un pensamiento netamente bíblico y que representa los valores cristianos, no solamente en el aspecto moral, como por ejemplo la vida, el matrimonio natural, la constitución natural del individuo, sino que también en la esfera social, en la esfera política, en la esfera cultural, que son los elementos que también la cristiandad ha influenciado. Es cosa de mirar la historia y vemos que el cristianismo le ha hecho más bienes que males a esta sociedad, y por algo las sociedades cristianas fueron las que despegaron y alcanzaron el desarrollo, no solo económico, sino también político, cultural y social a través de la historia. José Antonio, saluda a nuestros queridos amigos y hermanos de acá, de esta zona del Distrito 21 y también a todo el país. Bueno, estimado Walter, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por tu trabajo permanente en dar a conocer la verdad. Porque tú bien lo señalas, el cristianismo le ha hecho mucho bien a la sociedad porque se funda en principios que parten desde la naturaleza del ser humano y buscan el bienestar de las personas en base a lo correcto. Nadie va a encontrar felicidad, nadie va a encontrar una prosperidad si no cumple con ciertos preceptos, que es la caridad, el hacer el bien a otros, ¿no es cierto?, el esforzarse, el respetar al prójimo, el cuidar de los bienes. Todo eso está plasmado en nuestra naturaleza, pero hay ideologías que van tironeando al ser humano para llevarlo a otra instancia donde lamentablemente algunos propenden a que sea el Estado el que dirija los destinos de la sociedad y no el Señor. Así que yo te agradezco todo ese trabajo que realizas, no solamente en el Distrito 21, sino que a nivel nacional, porque estos programas trascienden las fronteras físicas y van más allá, incluso pueden llegar a otras naciones donde también hay un pueblo cristiano que está necesitado de información veraz en tiempos donde en las redes sociales prima mucho la mentira y las falsas noticias. José Antonio, acabamos de terminar el último plebiscito donde lamentablemente ganó el apruebo y arrasó el apruebo. Y hay una estadística que es bastante decidora de lo que también está pasando dentro del mundo evangélico, así como también pasa en el Chile en general, que el 57% de los evangélicos o de los que se autodenominan evangélicos a lo largo de todo el país en promedio votaron por el apruebo y tan solo un 43% votó por el rechazo. Tú bien decías en la conversación preliminar que tuvimos de que el pueblo evangélico en su gran mayoría, y yo eso lo confirmo, somos los cristianos que estamos por la vida, por el matrimonio natural, por la constitución biológica de lo que es hombre, de lo que es la mujer, creemos en la propiedad privada también, la respetamos como un bien absoluto. Sin embargo, cuando tenemos que hablar de temas políticos, de conceptos de Estado, de conceptos de gobierno, de cuáles son las funciones del Estado o las funciones del gobierno, que son cosas distintas, pero para objeto de la conversación hoy día vamos a tratar de hacer una sinonimia, y que en la Biblia precisamente encontramos que el gobierno debe ser limitado, o en otras palabras, como se hablaría en teoría política o en ciencia política, un Estado minárquico. No me gusta mucho el término minárquico, pero sí un gobierno limitado, austero, eficiente,
pequeño, porque de esa manera obviamente se previenen muchas cosas como la corrupción, la ineficiencia, pero también la usurpación de funciones que le corresponden a los cuerpos intermedios, la familia, las organizaciones culturales, educativas, los partidos políticos, etcétera. ¿Qué llamado podemos hacer nosotros a ese 57% de hermanos evangélicos que sin duda yo creo que son pro vida, que están en contra del aborto, que están en contra del matrimonio homosexual, pero que no tienen una visión bíblica clara de cómo debe ser el Estado y cuáles deben ser sus funciones? Por ejemplo, ayer mismo se presentó una moción para disminuir el financiamiento a las Fuerzas Armadas, porque precisamente tenemos que ahorrar, escatimar en algunos recursos, disminuir algunos recursos, algunos gastos. Sin embargo, nadie toca el tema de los falsos exonerados, que son más de 220 millones de dólares anuales, o de los operadores políticos. ¿Cómo le explicamos al pueblo evangélico que nosotros, tanto como Partido Republicano, así también como cristianos, creemos que el Estado debe ser cada vez más pequeño y no grande? Porque un Estado grande, más que satisfacer nuestras necesidades, es un Estado que se va a abastecer a sí mismo para mantener grasa y a los mismos operadores que ellos mantienen. Estas instancias de conversación permiten llevar luz donde no la hay. ¿Y por qué no hay luz? Porque los políticos tradicionales se esmeran en plantearle una especie de paraíso terrenal a los ciudadanos. Y cuando uno tiene algún grado de necesidad, ya sea en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de calidad de la educación, en temas de seguridad, cuando aparecen políticos inescrupulosos que hablan muy bien, que conocen el uso del lenguaje y le van prometiendo soluciones a las personas, aunque puedan estar bien formadas, muchas veces por un estado de necesidad caen en el engaño. Y ahí es donde nosotros, de manera sencilla, directa, simple, tenemos que ir contrastando lo que ha ocurrido en el tiempo. Y si nosotros le mostramos los resultados, por ejemplo, de otras naciones, como puede ser Argentina, como puede ser lo que ocurre en Perú o lo que ha ocurrido en Venezuela, lamentablemente, tenemos que decirles, miren, las personas que le están planteando soluciones mágicas han llevado a sus países al desastre más absoluto. Y usted, que es cristiano, tiene el deber de iluminar su conciencia y ver si lo que le están diciendo es factible o no. Cuando nos enfrentamos al plebiscito, como había tanta información cruzada, las personas no identificaban los valores fundamentales que estaban en juego. Los valores fundamentales que estaban en juego era cómo nosotros como ciudadanos limitamos en parte el poder absoluto del Estado, cómo resguardamos nuestra libertad para enseñarle a nuestros hijos cuáles son los principios y valores que inspiran nuestra familia. Hoy día tenemos a la defensora de la niñez planteando con recursos públicos que los jóvenes se rebelen contra sus padres y que no tienen que aceptar la imposición, según ella, de ciertos valores y principios que se dan naturalmente en el hogar. Ella quiere elegirse como la autoridad para dirigir la vida de los jóvenes. Bueno, eso está disfrazado dentro de todo lo que fue el debate del plebiscito con necesidades o urgencias sociales evidentes. ¿Quién no está de acuerdo que las pensiones son muy bajas? Todos sabemos que las pensiones son muy bajas. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que los servicios de atención en salud son deficientes? Todos lo sabemos. ¿Quién no va a tener conciencia de que tenemos un problema real en el tema de la calidad de la educación? Todos lo sabemos. El punto es, ¿qué solución le vamos a dar? ¿Nos vamos a ir por la solución de la ideología que nos dice voten por mí y yo los voy a llevar al paraíso terrenal, o voy a votar por aquellos que me dicen la verdad? Y ahí hay una confusión que se da más para los plebiscitos porque son normas, no hay rostros. Nosotros no somos capaces de identificar una persona que vaya a liderar un proyecto u otro. Por lo tanto, lo que viene para adelante es distinto en la medida de que para alcaldes se elige a un alcalde u otro alcalde. Para diputados elegimos a un diputado u otro diputado. Para senadores lo mismo y para presidente. ¿Qué decir? La mayoría del pueblo cristiano no votó por la opción de Alejandro Guillé o Beatriz Sánchez porque identificaban en ellos líderes que suscribían ciertas ideologías o ciertas políticas públicas que atentaban contra el ser humano, contra la familia, contra la libertad. Entonces, claro, aquí en el plebiscito se produce esta separación en las divisiones y termina a nivel nacional ganando el apruebo por un 78%,
Y eso no quiere decir que el 78% de los chilenos sean partidarios de esa ideología. No, están cansados por cómo los políticos han actuado, están cansados de falsas promesas y vieron aquí una alternativa a que cambiara todo. Yo creo que es un error, pero pudo más la maquinaria comunicacional de esa ideología, pudo más la fuerza del gobierno que estaba jugado por el apruebo, y ahora nos queda todo este año 2021, donde vamos a tener que elegir a 7 cargos distintos, donde las personas yo creo que van a poder recapacitar de si lo que le han dicho, incluso en este periodo, es real o no. Se dice que hay que rebajar el gasto en defensa. Y la defensa para una nación es fundamental para mantener los equilibrios. ¿Por qué no se habla de bajar la carga de los parientes, de los políticos ineficientes? Ellos son muy hábiles para girar el foco de atención y nos dicen, Chile no necesita fuerzas armadas porque hoy día hay paz. No es así. Los países necesitan fuerzas armadas para generar una defensa sobre climas que están muy enrarecidos. Argentina está pasando por periodos críticos, Perú también, Bolivia también. Entonces, nosotros vamos a creer siempre que va a reinar la armonía y la paz en el continente. Quizás no. Pero ¿por qué no disminuimos el número de políticos? ¿Por qué no disminuimos el número de falsos exonerados? ¿Por qué no sancionamos a los que han infringido la norma legal y el servicio público al quedarse con los bonos que estaban destinados a aquellos que no tenían trabajo o que habían visto disminuidos sus ingresos y se lo quedaron funcionarios públicos inescrupulosos? Es ahí donde nosotros tenemos esta labor y por eso este programa Republicanos 21 es tan relevante para iluminar las conciencias. Es tan importante lo que tú dices y que ojalá la audiencia lo entienda y lo asuma. Quiero darte sencillamente 2 datos que tú los manejas bien. De todos los programas de ayuda social, en su variopinta, en su variada gama, el 60% de lo que recauda el Estado, que debiera también llegar, del 100% que debiera llegar a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los alumnos, qué sé yo, ese 60% queda dentro de la maquinaria estatal para financiar el Estado. Y tan solo un 40% de todo lo que, de ese 100% que debiera llegar a la gente, solamente llega un 40%. ¿Dónde queda ese otro 60%? Que supuestamente es para gastos de administración. Pero me parece por un lado escandaloso, pero también entendemos que mucho de ese dinero se va para pagar favores y ahí es cuando se hace crecer el Estado. Otro dato también bastante importante, cuando el Estado quiere controlar la educación, así como quiere controlar la familia, controlar las iglesias, porque ellos no creen en la libertad. Las visiones de izquierda, las visiones socialistas, por más que hablan y entregan un lindo discurso, dulces cantos de sirena de la libertad, en el fondo ellos no creen en la libertad. Ellos quieren libertad para ellos mismos y así tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, el Estado gasta $4.000 por alumno, ya sea en básica o media, anuales en educación. $4.000. Si tenemos un dólar, no sé, a 800 pesos, 850 pesos, no recuerdo bien, estamos hablando de 3.200.000 pesos por cada niño que el Estado invierte en educación. La pregunta sería esta, bueno, y en vez de financiar a profesores que están completamente ideologizados y tomados por el colegio de profesores con visiones de izquierda, donde nosotros los cristianos estamos completamente en contra de que se ideologice a nuestros niños, que se les enseñe, por ejemplo, este proyecto de garantías de la niñez, ¿cierto? Donde supuestamente se le iba a enseñar a los niños a erotizar, a descubrir su sexualidad desde parvularia, desde los 3 años y medio, 4 años en adelante. Cuando se les quiere ideologizar con visiones materialistas ateas y se les quiere inocular odio, porque ese es el discurso de la izquierda. La izquierda subsiste en base al odio, en base al conflicto. Donde hay conflicto, ahí nace la izquierda, porque se levanta como la supuesta pacificadora o aquella que puede resolver los conflictos. Entonces viene la pregunta, bueno, si el Estado gasta en financiar a profesores muchas veces ideologizados, a colegios de profesores, en mantener tremendos elefantes blancos que, como por ejemplo el Instituto Nacional, que fue completamente destruido, así que tantos otros colegios, colegios que fueron símbolos de gran educación, hoy día completamente dañados, donde hay un despilfarro tremendo de dinero, donde hay ineficiencia y donde la educación cada vez peor. Si el discurso es educación gratuita, de calidad y pública para todos, es mentira porque el Estado ha seguido creciendo, ha inyectado más y más dinero y los resultados son, al contrario, peores. Entonces, desde la libertad nosotros decimos, bueno,
¿Por qué en vez de financiar esos colegios públicos, esos estados, esas escuelas públicas, por qué no le damos voucher a las familias para que cada familia administre ese dinero y esa familia escoja el colegio y la educación que le quiere dar? Porque en el fondo esas platas que recoge el Estado no es plata del Estado, es plata nuestra. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Lo mismo podemos aplicar en salud y demostrarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que un Estado pequeño es aquel que cumple funciones específicas, es eficiente y deja, en base a la libertad, que los cuerpos intermedios, que el libre mercado, que las esferas de soberanía actúen soberanamente, porque Dios estableció principios y leyes en la naturaleza y cuando las respetamos va a fluir y se va a generar riqueza y la gente va a prosperar. Yo no creo en la igualdad para todos, eso no es verdad, porque no todos somos iguales, pero sí creo en más y mejores oportunidades para todos. Y el discurso de la izquierda es que no somos iguales, es que tenemos que ser todos iguales, iguales como en Venezuela, iguales como son todos en Cuba, el 40% de pobres que hoy día hay en Argentina, que me parece escandaloso. No, saquémonos de la cabeza ese concepto de igualdad para todos. No, ahora tenemos que hablar de más y mejores oportunidades para todos. El que era pobre deje de ser pobre. Que el que es de clase media, que ahora sea de clase media alta, y que el que es de clase media alta, que sea de clase rica. Eso no tiene nada de malo, prosperar y crecer cuando las naciones entienden que la libertad hace rica, que la libertad puede hacer rica a los estados, a los países. No puedo sino estar de acuerdo con todo lo que planteas. La ineficiencia del Estado es una cosa impresionante, pero las personas no se dan cuenta, porque cuando un apoderado lleva a su hijo al colegio municipal o al liceo, él no sabe que para que su hijo llegue ahí, el Estado gasta más de 300.000 pesos y que si él supiera, quizás iría al mejor colegio particular pagado que hay en la zona con esos mismos 300.000 pesos. Y eso hay que develárselo a la ciudadanía. Yo no digo que tengamos que terminar con la prestación de servicios educacionales que pueden prestar sostenedores municipales, ¿no es cierto? Pero para la cantidad de recursos que se les entrega, el nivel de enseñanza, de infraestructura que debieran tener esos establecimientos deberían estar a la par del mejor colegio particular pagado que existe en Chile. Esa es la diferencia. Y en el tema de salud, cuando hacemos la misma comparación y sacamos los recursos que se le asignan para la atención de pacientes en salud y vemos cuánto gasta el mundo privado, bueno, nos encontramos con las mismas cifras. Por lo tanto, lo que está mal aquí es el cómo el Estado provee servicios con muchos recursos y termina siendo muy ineficiente. Porque sucede lo que tú dices, es que algunos que se dicen servidores públicos se sirven primero ellos, solucionan sus problemas y con lo que queda atienden al resto. Todo lo que son los servicios, sea de seguridad, de salud, de iluminación, de pavimentación de calles, de educación, se pagan con impuestos de todos los chilenos. Incluso la persona más humilde, cada vez que compra un kilo de pan, bueno, le destina el 19% de lo que él iba a comprar a pagar impuestos. Pero como nadie le hace las exigencias y nadie controla el mal uso o el despilfarro de los recursos públicos, bueno, terminamos con situaciones como las que tú mencionas, con aumento de la pobreza, con ineficiencia del Estado, que son todas cosas que se pueden ir mejorando paso a paso. Pero los primeros pasos los tenemos que dar en las próximas elecciones para elegir mejor calidad de políticos que los que tenemos hoy día. Y ya ahora, el 11 de abril, se aproximan las elecciones de constituyentes, de gobernador, de alcaldes, de concejales, y después tenemos en noviembre elecciones de diputados, de senadores, de consejeros regionales y de presidente de la República. Por lo tanto, tenemos que seguir en este trabajo de dar a conocer cuáles son las verdades que nos van a llevar a tener una mejor nación. Bueno, para eso estamos, educando, enseñando desde una cosmovisión cristiana y bendecidos también con tu presencia, con tu apoyo, del cual nos sentimos bastante agradecidos y sin duda manifestamos todo nuestro apoyo. Somos muchos acá quienes estamos contigo con las ideas, que no son las ideas tuyas, son las ideas, que lo voy a decir en términos amplios, que vienen de Dios, porque todo lo que tú planteas es escritural. Yo como pastor evangélico
te analicé tu discurso, analicé las ideas, y son las mismas ideas que desarrollaba los grandes pensadores protestantes. Bueno, yo voy a hablar desde el protestantismo porque soy protestante, de todo la concepción liberal cristiana en el mundo político. Abraham Kuyper, Hermann Dooyeweer, Grom van Priesterer, grandes pensadores, y que sin duda coinciden con el pensamiento tuyo, porque la verdad de Dios es una sola, que está plasmada tanto en la Biblia, así como en la revelación natural o la teología natural, que se encuentra inscrita en la conciencia y en la naturaleza, el sentido común del que tú hablas. Muchas gracias, José Antonio, por esta entrevista, y poder despedirte y dar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos del Distrito 21. Bueno, gracias a ti, Walter. Felicitaciones por este trabajo y espero que podamos seguir conversando en este ciclo que es más que entrevista. Yo lo siento como una conversación y para mí es un agrado poder conversar contigo. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tu ayuda, por todo tu apoyo y también obviamente por la sabiduría que el Señor te ha dado. Y también quiero invitar a todos nuestros amigos, hermanos, pastores de acá, de toda la zona del Distrito 21, todas las comunas y localidades donde tenemos que hacer mucho trabajo, a que sigan en sintonía con nosotros. Vamos a estar enviando también bastante información. Queremos seguir con capacitaciones, con pequeños cursos respecto del rol del Estado, qué es la Constitución, cuál es la misión de la Iglesia, qué es una cosmovisión, qué es política, para seguir como Iglesia teniendo presencia en el mundo de la cultura, ser relevante. No solamente la discusión valórica, ¿cierto? Que obviamente nosotros estamos en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, en contra de la ideología de género, en contra obviamente de estas famosas leyes que buscan coartar o limitar los derechos de nosotros los padres sobre nuestros hijos, o aquello que atenta contra la propiedad privada, específicamente los evangélicos, el pueblo cristiano, que es dueño de sus templos, de sus terrenos, de sus corporaciones, que también hoy día podrían estar corriendo grave riesgo. Así que les invitamos a seguir sintonizándonos, trabajando, estudiando, y si tienen dudas, consultas, háganos llegar, ya sea a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram. Háganos llegar sus dudas, sus preguntas y sus consultas, que con gusto lo haremos. Y también estaremos visitando, ya sea a través de redes sociales, haciendo conferencias para ustedes, si lo necesita, si lo requiere, entrevistas. Ya nos han escrito, ya nos han llamado desde México, quieren cursos, quieren clases, quieren intercesión, quieren oración, así que vamos a estar sirviéndoles con la voz profética que el Señor nos ha dado. Que el Señor les bendiga.